sobre algunos aspectos, ¿verdad?, sobre el pueblo judío, consejo sionista y algunas otras cosas más. Así que un saludo, Benny, por favor, gracias por estar aquí, saluda al auditorio y vamos a empezar después con las preguntas, Benny, ¿te parece? Con mucho gusto, buenos días y shalom, shalom a todos. Agradezco a la comunidad evangélico-cristiana en México y a nuestro amigo el pastor Lomelí esta importante invitación que nos hace. Muy bien. Bueno, Benny, pues hay muchas preguntas que a veces nos hacemos los cristianos, pero que tú nos vas a ayudar a aclarar algunos aspectos. ¿Qué es el Consejo Sionista, Benny, por favor? El Consejo Sionista de México, el cual me honro en presidir, es una institución parte de la comunidad judía, la cual tiene una misión de organizar a las instituciones sionistas dentro de la comunidad y representar a la misma comunidad judía dentro de la Organización Sionista Mundial. Esa es básicamente la labor que nosotros hacemos y por supuesto una de las labores más importantes encomendadas por el primer ministro Netanyahu es mantener y fomentar las relaciones con nuestros hermanos evangélicos cristianos. Qué interesante. Pues mire, para que usted vaya aprendiendo otros detalles, vamos a preguntarle aquí a nuestro hermano Benny, ¿verdad? ¿Qué es el sionismo y cuáles son sus orígenes, Benny? El sionismo data de mucho tiempo atrás. El sionismo real y político habla de que es un movimiento de autodeterminación del pueblo judío de retornar a la tierra de Sión. Conocemos que Sión es Jerusalén y es la capital única e indivisible del Estado de Israel. Muy bien, bueno, ya entendimos cuál es el origen y qué es el sionismo. Ahora, Benny, hay otra pregunta, perdón, pero yo sé que el pueblo está muy atento a estas preguntas y por supuesto a las respuestas. Vamos a háblanos un poquito de la historia del sionismo, un poquito más de la historia del sionismo. La historia del sionismo, mi querido pastor, auditorio que nos escucha, podemos remontarnos al patriarca Abraham. Al remontarnos al patriarca Abraham, en Génesis, escuchamos que Dios le pide a Abraham que abandone la casa de sus padres y salga hacia la tierra que él ha prometido para su pueblo, que el pueblo será tan grande como las estrellas en el cielo y como los polvos del mar, los polvos de arena del mar. Muy bien, aquí está Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Capítulo 12 de Génesis, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y así es como comienza el sionismo, cuando el patriarca Abraham sale en las escrituras en busca y en obediencia a Dios. La segunda parte que podemos encontrar un acto de sionismo puro dentro de las escrituras es cuando el éxodo, precisamente con Moisés, cuando Moisés, por orden divina, sale de Egipto, llevando 600,000 almas durante 40 años en el desierto, hasta que finalmente llegan a la tierra prometida, a la tierra en donde emana leche y miel. Ese es un segundo acto donde podemos comprobar un sionismo bíblico, un sionismo histórico, una herencia que queda para el pueblo judío desde la antigüedad. Bueno, ya escuchamos un poquito sobre esto, yo creo que todos sabemos la historia, ¿verdad? 430 años estuvieron en esclavitud en Egipto. Digo, no fue fácil, digo, tanto tiempo estar ahí, porque al principio cuando José, acuérdense, fue una bendición José, no solamente para su nación y su pueblo, para Egipto y todo el mundo,
por la escasez que vino. ¿Se acuerda usted la historia de José? Dios lo envía y él había soñado que pues iba a ser una persona que sus hermanos iban a inclinar a él y que aún sus padres, ¿verdad?, iban a reconocer su grandeza y se burlaban sus hermanos. Incluso lo llegaron a odiar de alguna manera y lo vendieron como esclavo. Lo llevan a Egipto, pero sabemos la historia que pasó con José en medio de toda la lucha, la prueba. Llega a ser el segundo de Faraón, el gobernador de Egipto, porque Dios le revela, de verdad, que iba a venir 7 años de abundancia, 7 años de escasez, y como se lo transmite al faraón, ningún sabio, ningún mago de los egipcios pudo interpretar el sueño que tuvo faraón, y José lo interpretó y además le dijo qué tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer en esos 7 años de abundancia? Administrar, guardar para los 7 años de escasez. Y el mismo faraón entonces dice, qué mejor que tú, que recibiste esto, que lo hagas. Y lo nombra gobernador. Tremenda historia, ¿verdad? Entonces el pueblo es bien recibido por faraón. Es bien recibido Jacob y todos, ¿verdad? Y Jacob bendice a faraón. Incluso él pide que le den una palabra o algo. Y ¿verdad? Por lo que había hecho José, respetaban al pueblo de Dios. Pero cuando muere José, pasa el tiempo, se multiplica el pueblo y llega un faraón que no conocía a José y vino una tremenda situación para el pueblo de Dios ahí en Egipto. Justamente así lo marca la Biblia, dice, llega un faraón que no conocía a José. Y correcto, 630 años de esclavitud, hasta que por la propia mano de Dios, Moisés, o a través de Moisés, sale el pueblo y pues se puede considerar como otro acto sionista dentro de la antigüedad. Fíjese bien esa parte histórica, otro acto sionista dentro de la antigüedad. Qué expresión, muy bien. Ven y sabemos ya la historia, 40 años. Pero 40 años porque, fíjese bien, ya Dios les dijo, ya la tierra es de ustedes. Pero ellos empezaron a decir, es que ese pueblo es grande, somos como langostas delante de ellos, vamos a morir en la guerra. No le creyeron solamente 2, Josué y Caleb. ¿Verdad? ¿Qué sucedió ahí? El pueblo no toma la tierra cuando Dios ya se la había dado, y otros 40 años en el desierto. Sin embargo, Dios en el desierto los alimentó, los sustentó y los protegió en medio de todo. Después de esos 40 años llegan y entonces sí, delante, ahora pues muere, ¿verdad? Aarón, muere Moisés, y entonces Josué toma el liderazgo, ¿verdad? Toma la tierra prometida. Me gusta mucho lo que dice Caleb, cuando quiere tomar una montaña donde hay gigantes y dice, yo tengo 85, pero me siento de 40 años y voy a tomar ese territorio. Oiga, que esa unción venga sobre nosotros, ¿verdad? Que podamos sentirnos fortalecidos para que Dios nos envíe a la conquista de los proyectos que tiene a través de nuestra vida, cada uno lo que desempeñamos en esta tierra y lo que Dios nos ha encomendado. Así que venga esa unción poderosa de Caleb, de rejuvenecimiento para conquistar lo que parece imposible conquistar. Se conquista la tierra y Dios les da una gran victoria y se toma esa tierra que fluye leche y miel. Muy bien, vamos con otra pregunta. Pues sí. tenemos algunas otras reflexiones en esta pequeña cronología del sionismo. Un momento muy importante es el Salmo 137, cuando habla el rey David y dice, si te olvidare, oh Jerusalén, que pierda mi diestra, que mi lengua se pegue al paladar, si de ti no me acordare, si de ti no te ensalzare, como preferente asunto de mi alegría. Aquí el rey David nos dice el amor y el cariño que tiene a Jerusalén, y obviamente pues volvemos a tener otro acto sionista interesante, importante, y que hasta hoy en día, pastor, no sé si usted lo sepa,
cuando nosotros subimos a la jupá, a ese manto sagrado, cuando vamos a casarnos, el hombre dice el Salmo 137 como una promesa de no olvidar nuestras raíces, de no olvidar nuestro sionismo y de no olvidar la tierra y el Estado de Israel. Qué tremendo, aquí está, prácticamente acaba de citarlo Beni, ¿verdad? Justamente dice su recuerdo de Sión, ¿verdad? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Qué tremendo esa historia, está aquí mismo en este cántico, ¿verdad? Y qué tremendo juramento, pastor. Sí, es sí. un tremendo juramento, Sí. el cual cada uno de los judíos cuando sube a el matrimonio lo dice, se rompe una copa simbólica para recordar a Jerusalén en todas nuestras fiestas. Y bueno, posteriormente vamos a hacer una cronología muy rápida porque el tiempo nos va a ganar. ¿Cómo? En 1492 sabemos que pues es la expulsión de los judíos de España. En 1789, 1789, me acuerdo muy bien desde la primaria, es un momento que abre un parteaguas mundial, porque todos somos iguales, todos tenemos libertad y todos somos fraternos. Es el momento de la Revolución Francesa. El judío por primera vez en su diáspora adquiere los derechos de ciudadano en 1789 con la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa se adquiere como los ciudadano, derechos como ciudadanos. en Francia. Sí, libertad, fraternidad e igualdad. Sí. Son los principios de la Revolución Francesa y es cuando se adquiere como judío también los primeros derechos como ciudadanos. 1893 marca un momento histórico muy importante, puesto que es el juicio Dreyfus, el juicio a un militar francés, el cual reporteaba en ese momento Teodoro Herzl, que era uno de los grandes periodistas en esa época, un vienés, llega a ver el caso Dreyfus, se da cuenta de que el único motivo por el cual están degradando a Dreyfus y lo están mandando a la isla del diablo es por ser judío. Es un acto antisemita, el cual Teodoro Herzl comienza a pensar, que entre paréntesis quiero mencionar, Teodoro Herzl es el padre del sionismo político, el padre del sionismo moderno, ya desde 1897. Primer congreso sionista, se reúnen los judíos de todo el mundo, hace 120 años se reúnen todos los judíos del mundo para comenzar lo que es el movimiento sionista, que no es más que el amor a Sion, el amor a Jerusalén y retornar a nuestra tierra histórica. Una pregunta, Benny. Sí, señor. ¿Dónde fue la reunión exactamente hace 120 años? En Basilea, Suiza. El gobierno suizo da la oportunidad en un auditorio de realizar el primer congreso sionista, que estaban grandes líderes de aquella época, Teodoro Herzl, Max Nordau. Se hablaba de que el soporte iba a venir de las familias Rockefeller y Rothschild. Era un congreso muy interesante porque pues volvemos a hablar de otro acto sionista importante, que fue la fundación de este congreso que muchos años más tarde, nos lleva a la conclusión de la formación del Estado de Israel. Muy bien, muy interesante, Benny, toda esa información, ¿verdad? Ya había gente, y esto quiero aclararlo, siempre vivió gente en el Estado de Israel, ya sea en el gobierno británico, ya sea en el gobierno turco, ya sea en el gobierno mameluco, ya sea en el gobierno árabe, siempre vivió gente judía en el Estado de Israel. Perdón, voy a interrumpir. Sí, Sintetízales quién estuvo
gobernados, porque ya lo dijiste ahorita rápido, Sí, en los diferentes gente que tuvo el control en Israel o en la tierra de Israel. sí. Primero, ¿quiénes fueron? Los griegos, los Sí. romanos, los mamelucos, los turcos, los ingleses. Fíjese bien, en síntesis, cómo cada persona que tenía dominio sobre la tierra de Israel. Pero no quiere decir que no había gente de Israel en cada uno de esos Generación. generaciones, esos imperios que tenían el control. Había gente ahí, aunque no era reconocido como todavía Estado de Israel. Pero, ¿verdad? Después, en 1948, Sí, en 1948, en 1947 se forma la partición por parte de la ONU. La ONU reconocía ya a un pequeño Estado de Israel y un pequeño Estado palestino. 1948, el 14 de mayo, viene la declaración de la independencia del Estado de Israel. Un momento que hace un parteaguas histórico dentro de la vida del judío en el mundo. Cabe mencionar que desde 1884 había movimientos juveniles como Jovevei Zion, que 13 años antes del primer Congreso sionista, es decir, en 1884, ya habían hecho un sionismo político y ya habían llegado a la tierra de Israel. Hay que recordar que el gobierno británico, por toda la situación que existía, mandó el libro blanco. El libro blanco era una abolición a que la inmigración judía llegara al Estado de Israel. Todo esto estamos hablando antes del Holocausto, porque en 1917 viene la Declaración Balfour. La Declaración Balfour cumplió 100 años el año pasado, en la cual el gobierno de Su Majestad, la reina Isabel, veía con buenos ojos la formación de un Estado judío en Eretz Israel, en el Estado de Israel. ven, ¿y cómo han sido estos primeros 70 años? Porque este año se festejó los 70 años, ¿verdad?, del Estado de Israel. ¿Cómo así? Estaba yo esperando, excelente pregunta, pastor, estaba yo esperando que usted me lo dijera. Mire, vamos a pensar en un estado más pequeño que el estado de Hidalgo o que el estado de Tlaxcala, que es uno de los estados más pequeños de nuestra República Mexicana. En ese estado existen 9 millones de habitantes, sin agua, sin recursos humanos, ¿sí? Pero hoy en día la necesidad de todo eso ha causado que el hombre, en este caso el pueblo judío, tome la iniciativa y haya, ¿cómo se puede decir? Y se haya enfrentado a todos esos problemas de no tener agua, no tener recursos petroleros, no tener toda la tierra desértica, y con la inteligencia del hombre, ¿sí?, haya logrado comenzar a salir de todos sus problemas. Esto fue en los años 40, en los años 50, en los años 60, 70, cuando el Estado de Israel de verdad comienza a buscar estas necesidades, satisfacer ese tipo de necesidades, y ahí es donde empieza justamente la parte tecnológica del Estado de Israel. Hoy en día, 70 años después, aunque sabemos que realmente tiene 9 millones de habitantes, de distintas religiones, de distintas ideologías, con distintos idiomas, sin agua, como les decía yo, con 22 países árabes de vecinos, 650 millones de personas alrededor del estado más pequeño, no puedo decir del mundo, pero sí más pequeño, e insisto, que el estado de Hidalgo. La única democracia en esos 22 países de todo Medio Oriente es el Estado de Israel. En estos 70 años esa democracia se ha mantenido, inclusive tenemos partidos árabes dentro del Parlamento judío. Es algo muy interesante, es un milagro el hecho de que hayamos convertido el desierto en viñedos, el desierto en naranjas. Hubo un tiempo que Israel exportaba las mejores naranjas del mundo.
Hubo un tiempo que Israel exportaba el mejor aguacate del mundo. El sistema de riego. Ese es un punto importantísimo, pastor, qué bueno que lo menciona. Es una tecnología israelí en la cual se le da a la planta exactamente el agua que necesita para poder crecer pues al límite donde debe de crecer cada uno de los frutos. Que por cierto, déjeme comentarle, ya esta empresa israelí que se llama Netafim ha sido comprada para el beneplácito de todos los mexicanos por una empresa mexicana. Oh, la empresa se llama Mexchem y ha sido comprada Netafim por ellos. Hoy en día Netafim, la empresa más importante de riego por goteo en el mundo, es mexicana. Oh, qué sorpresa. Pues qué interesante. Yo digo, me acordé de eso porque también se aplica en Estados Unidos ese sistema, pero fue importado por Estados Unidos el sistema en el desierto de Arizona. Yo soy de ahí de la frontera y del desierto de Altar y veo cómo años atrás empezó a florecer el desierto de la manera que les enseñó el pueblo judío a hacerlo, porque hace 30 años, la primera vez que fui a Israel, no había tantos árboles como cuando fui la última vez, hace un año y medio, 2 años, digo, ¿cómo ha realmente florecido el desierto? Y no solamente eso, sino el mismo país en todos los aspectos, porque Dios ha bendecido mucho en Amén. esos 70 años al pueblo de Israel. Imagínese si no hubiéramos tenido las 5 guerras que hemos tenido. Imagínese si no hubiéramos absorbido tanta gente inmigrante de todo el mundo al Estado de Israel. Y aún así tenemos 8 premios Nobel, sí, y tenemos una tecnología de punta. El año pasado nos nombraron la Startup Nation más importante del mundo, ya que el Estado de Israel, dentro de todo el presupuesto, el PIB que maneja el Estado de Israel, ha dado un 5% aproximadamente para las startups, para las nuevas empresas en Israel, las nuevas ideas y también, ¿por qué no decirlo? No todo es miel, ¿verdad? Hay que decirlo, los fracasos que se han tenido. Hoy en día, ¿quién no utiliza? Yo para llegar aquí a la calle de Montecito, utilicé Waze. Y Waze es un invento israelí. ¿Quién no lleva un chip en su teléfono? Parte de ese chip lleva una tecnología israelí. Primero Dios, ¿quién no va a tener celdas solares para calentar el agua y poderse bañar con agua calientita? Sí. Todos lo vamos a tener, solamente que el Estado de Israel ya lo tiene hace 40 años. Todas las casas en Israel son lo que vendríamos a llamar aquí en México de tecnología verde, ¿sí? Ecologistas. El Estado de Israel lo tiene hace 70 años. Muy bien. Bueno, ¿verdad? Una pregunta más, Benny. Sí. Y yo sé que estamos ya por festejar el Año Nuevo Judío, que es el día de mañana. Por favor, explícanos qué es el Año Nuevo Judío. Lo único que es que Shana Tová. Muchas gracias, pastor. Yo venía a hablar solamente de sionismo, del Estado de Israel, pero con mucho gusto le platico. El Rosh Hashanah es el Año Nuevo Judío, efectivamente, se desea un año nuevo bueno, un año nuevo con mucha salud, con mucha alegría, que el año nuevo no es como los años nuevos en otras ideas, en otras religiones. El año nuevo judío es un año en el cual se hace un análisis espiritual. Cada una de las personas que asistimos a la sinagoga estamos haciendo un análisis espiritual, un juicio que Dios Todopoderoso nos va a tomar en cuenta, y este es el día del juicio. A nosotros nos va a decir cómo estamos, por dónde andamos, tenemos nuestras buenas actitudes, tenemos nuestras actitudes que no son, o que más bien son mejores, y lo más importante de todo es que se nos forma un juicio. En Yom Kippur, que son 10 días después, ahí se sella
nuestro destino, ahí es el día del perdón, y se sella nuestro destino de ese juicio, de ese año nuevo espiritual. Quiero aclarar, es un año nuevo espiritual donde cada quien hace su propio balance, y Dios Todopoderoso también nos lo hace. Bueno, reciba esta enseñanza y les vamos a decir Shana Tova Umetuká. Feliz, así que año nuevo, ¿verdad? Y muy el pueblo de dulce. Israel, y muy dulce. Que el año 5779 sea un año de salud, alegría, paz y bendiciones para Amén. todos los que nos escuchan. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Benny, gracias Amén. por este tiempo. Quiero decir una sola palabra Ajá. final, que es: el que bendice a Israel será bendecido. Am Amén. Israel Jai, el pueblo de Israel vive, y quiero agradecer a todos ustedes, que Dios los bendiga. Bendiciones y bendecimos a Israel. Dios me los bendiga y hasta el próximo domingo. Si alcanzamos. Si alcanzamos. ¿Salió bien? Sí. Un saludo, pastor, a los que están viendo para el Consejo Sionista, para Embajada Cristiana y para el Patronato Amigo de Israel, que van a ver. Un saludo para la comunidad judía, para todos los cristianos, aparte de lo que ya escuchamos. Bueno, pues un saludo para toda la comunidad judía en todos los aspectos, la embajada y todos los encargados también del Consejo Sionista, todos un saludo. Dios me los bendiga y recuerden, amamos mucho a Israel. El pueblo cristiano mexicano tiene un amor especial por el pueblo de Israel y bendecimos a Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, pero sobre todo porque de ellos viene la bendición para todo el mundo a través de la salvación y el conocimiento, ¿verdad?, del Dios verdadero, del Dios todopoderoso y del Salvador del mundo. Dios los bendiga, Dios los guarde, les amamos y Dios bendiga a Israel. Bendiciones para todos. Amén.